punto. Bueno, amigos, ya estamos en la primera tertulia de los lunes de 2015. Bienvenidos a todos a esta tertulia de 2015. Estamos aquí en una discusión que no sé si después querrán llevarla adelante don Segundo Martínez y don Arcadio Domínguez. Buenas noches, Isabel. Muy buenas Feliz noches. año. Feliz año. Don Segundo, igual, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Velde. No sé si felicitarlo por su paternidad perruna. ¿Ha sido padre? No, no. Sí, abuelo. Es que me ha mandado una foto de una camada de cachorros de su muy querido amigo, ¿no? Porque él a su perro lo... La puesto de Facebook. Efectivamente. Qué bien. Pero como hacemos siempre, yo creí que lo había visto todos los partidos de fútbol, pero me faltó lo del domingo. Con la Unión Deportiva de Las Palmas, no sé lo que está pasando con nosotros, que ayer quedamos la nota. Sí, sí. Vamos increíblemente bien. Un partido que está de mal, va 4-1, que no hay ningún problema, nadie tiene por qué ponerse nervioso, y se montó un tenderete ahí que por poco más el partido queda perdido. Sí, un expulsado más. Un expulsado más y el partido perdido. Entonces, cuando llegas a esa situación, a esa conclusión, y qué ha pasado con gente que son veteranos, pues si hubiera pasado con los chicos jóvenes, uno se puso nervioso, lo que sea, ¿no? Es más permisivo, pero... Y después viéndolo todo el país, habrán dicho, pero ¿y esto qué pasa? Sí, sí, porque lo mismo comentaristas y lo mismo Canal Plus fue con el lío del Córdoba. Del Córdoba, que haya invasión de campo y esta, que a la altura, ¿no? Lo desagradable es la persecución. Los comentaristas de Canal Plus dicen que cada vez que venimos aquí, coño, pasa algo. Sí, el correr Nausé detrás de la otra, pegarle una patada, eso tiene que tener una explicación y una sanción económica. Yo ahí estoy de acuerdo con Germán Suárez, que lo escuché esta mañana, muy cauto pero muy firme, diciendo de que a esto no se le puede dar vuelta de hoja. Esto tiene que tener repercusiones, y tiene que tener repercusiones en la plantilla. Tiene que haber sanciones, es que tiene que haberlas por fuerza. La Unión Deportiva Las Palmas tiene que dar un ejemplo. Deportivamente no puede costar algo. Hombre, yo creo que el equipo No, deportivamente no. no, podrá resentirse algo, no digo que no, porque Nausé es verdad que estaba muy bien. Últimamente le salía todo redondo, ¿no? Pero yo creo que tenemos mimbre en estos momentos para que el equipo no se desmadre, ¿no? Una cosa que le quería decir, no tenemos portero, ¿eh? Cada vez que el portero sale de pegar es un gol. Yo no sé cómo lo hace el tío, pero es un hacha, ¿eh? O no es verdad, siempre se queda a media, siempre hay algo... Habrá alguien que te haga bueno. Eso es lo que nos pasó a nosotros con Barbosa. Efectivamente. Habrá alguien que lo haga bueno. Y yo no sé de Barbosa si está en el Sevilla jugando, no está jugando, o está de tercer portero, de segundo portero. Jugando no está jugando. Pues es una pena, ¿no? Porque ese muchacho se precipitó, porque él, como profesional, debía leer que la Unión Deportiva Las Palmas estaba para pelear para subir a primera, que era cuestión de unos pocos refuerzos. Y de tener más madurez, probablemente, no es que yo diga, porque yo no estaré nunca contra ningún entrenador de la Unión Deportiva, más madurez en el banquillo, y ahora tiene mucha madurez en el banquillo. Yo al entrenador lo oigo en... Sí, es un hombre... Muy. Sí, mesurado. Y que sabe decir las cosas. Con el partido con el Barcelona, él salió a disgusto y dice, el equipo no se entregó. Hemos ganado, sí, hemos ganado, pero no hemos jugado. Exactamente. Bueno, tengo aquí... Sí, hemos ganado 5-3, la gente se volvió loca, y aquello fue el disparate, pero... Sí, por todo, por las expulsiones, porque aquel gol entrase cuando estamos jugando con 8, es una cosa... Lo de Roque es que no tiene explicación, aquel gol, con 8 jugadores, ¿cómo lo marca? Tengo aquí lo de las viviendas sociales de la feria, ahora lo explicará usted. También me gustaría que explicara qué pasa con Bisogán y este lío que se ha montado ahora, que hemos conocido hace poco, ¿no? Pero, don Arcadio, ¿con qué querría empezar usted el año? Hombre, el año va rápido, porque estamos ya a mitad de mes, pero quizás lo más destacado de los últimos días fue los sucesos de París, ¿no? Aquellos 3 días locos que todos pudimos presenciar a través de la televisión, y esto probablemente, independientemente del suceso ya explicado y comentado y televisado en vivo y en directo, y como, en fin, el desenlace que ha tenido, sin embargo la discusión o el debate está abierto en orden a algo que es muy antiguo en el tema de las democracias modernas, que es la libertad y la seguridad. Ese binomio,
situación, ¿no? Elegir ahora mismo es un asunto que está ahí, encima de la mesa de nuevo, se está discutiendo por todas las partes. En estos instantes están pensando en medidas precisamente de control de pasajeros de un país a otro y de aeropuertos y tal, que no deja de ser en cierto modo un paso atrás con respecto a la libertad que bueno, con el nacimiento de Europa y el derribo de fronteras hemos experimentado con gozo durante muchos años. Hay un miedo justificado de estos ataques, que por otra parte hay quien dice que realmente estos grupos terroristas operan en todo el mundo, o sea que le damos importancia y le ponemos la categoría mayúscula cuando sucede en nuestro entorno o en nuestro continente europeo, ¿no? Pero está pasando frecuentemente en otras latitudes del mundo y apenas ocupan una pequeña párrafo en la página tercera de los periódicos, ¿no? Pero evidentemente el debate está abierto. ¿Es cierta la amenaza o es simplemente un acto aislado? Que ya no es un acto aislado porque son muchos actos, este es uno más. Hemos visto por todas las redes sociales un montón de vídeos donde parece ser que hay una pretensión por parte del mundo islámico de recuperar territorios que en otro tiempo fueron árabes, y en eso está el andaluz se dice. Andaluz. Andaluz, que la gente cree que es Andalucía, pero es que es toda España. Toda España y la mitad de Francia. Y Portugal. Y la mitad de Francia. Bueno, es un disparate, ¿no? Entonces esto parece ser que va a ser un signo del siglo XXI, poner de nuevo orden a algo que creíamos que estaba ordenado y que se está en estos instantes, estamos en una crisis bastante seria en este terreno, ¿no? Sí, es verdad. Sí, como esta es una primera toma de posición, sí, muy rápida, ¿no? Abundando en lo que Arcadio dice, es uno de los temas tremendamente importantes que amenazan a la civilización occidental, no es un tema menor, es un tema, de momento han conseguido acobardar a todo el mundo, digan lo que digan, porque la manifestación de París es una manifestación grandiosa. Yo si hubiese estado en París hubiese ido, pero yo no soy Charlie, yo no soy, bajo ese lema no. Porque estamos confundiendo los términos. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es defender a unos señores que pero no que se ofendan al Islam, no, es que ofenden a todo Dios, nunca mejor dicho. Tanto, ese es otro tema distinto y después lo comentamos. Es una manifestación extraña porque contra quién se manifiesta, porque no está claro. ¿Y quién es el receptor de la manifestación? Porque si ahí están los propios que tienen que poner la solución, ¿se manifiestan contra sí mismos? No, contra sí mismos seguro, porque había un fallo de seguridad estrepitoso por parte de la policía francesa. Sí, al margen, margen de todo eso. No, pero y luego además hay que darse cuenta de que realmente no estuvieron los países árabes. Porque estuvo Libia, estuvo Túnez, estuvo Egipto, estuvo Palestina. El vicepresidente, el jefe de gobierno de Turquía, no el presidente, porque el presidente tiene orden de caza y captura. No, pero estuvo el líder palestino. Sí, pero no estuvo el presidente. O sea, le digo porque no de Turquía, de Palestina. De Turquía. No, yo estoy hablando de los palestinos. Yo estoy hablando de los palestinos. No, los palestinos es otra cosa. Palestino, por eso también estuvo Netanyahu, pero no estuvo ni Siria, ni Irán, ni Pakistán, ni ¿cómo se llama? Ni Arabia Saudí, ni ninguno de estos estuvo este tema. Y después, en el turno siguiente, para no consumirlo, sí me gustaría leer unos cuantos párrafos de un extraordinario artículo que ha publicado Pilar Rahola en La Vanguardia, que se llama El 11S de la prensa. Pero eso después. Sí, hombre, yo creo que sin duda el acontecimiento que ha marcado prácticamente el inicio del año ha sido ese, ¿no? En los atentados en Francia, ¿no? Y el terror y el terrorismo yihadista, por así decirlo, aquellos que van a la Guerra Santa y por morir pues van a otro mundo mejor, ¿no? Yo creo que, bueno, se evidencia la vulnerabilidad en la que estamos todos en Europa, ¿no? Pero yo creo que no es que haya tenido consecuencias
implantar el terror en toda Europa. También creo que estamos preparados para cualquier amenaza, sabiendo que son cédulas pequeñas y que su movimiento es autónomo y bueno, está ahí, es la amenaza, pero no produce el terror que puede producir los grandes atentados que pasaron, por ejemplo, en España, ¿no? Creo que estamos mejor preparados que lo que estábamos antes. Y yo creo que, bueno, que ya aterrizando en el ámbito más local, ¿no? Creo que es lo que nos presenta en el 2015, ya que estamos hablando ya del 2015, pues bueno, son las elecciones a vista, ¿no? En 5 meses las tendremos delante, sabremos cuál es el arco en los diferentes gobiernos locales, autonómicos e insulares, la irrupción de otras fuerzas que vamos a ver en qué queda, ¿no? Quiénes son, le vamos a poner cara a las personas que se presentan en otros partidos, que hasta aquí no sabíamos. Y bueno, encima de la mesa está el tema de Visocán, está el tema de la ley turística, de modernización turística, está la carretera de la aldea, que vamos a ver si no terminamos la legislatura esta con el compromiso de las administraciones, yo creo del Cabildo y del Gobierno de Canarias, si por fin se ponen de acuerdo para terminar esa carretera. La circunvalación, la cuarta fase de la circunvalación se ha puesto enseguida. Yo no interpreto que sea porque hay un centro comercial allí que está, no interpreto que sea esa la causa de la inmediatez de esa circunvalación, pero sí que es verdad que la carretera de la aldea lleva muchos años pendiente, ahora se ha cerrado y encima se ha cerrado para aquellos que iban los domingos a mantener los restaurantes y los pequeños comercios de la zona, como pues los motoristas, por ejemplo, o la guagua. Y bueno, yo creo que queda eso pendiente y tendrá que concluirse en estos 5 o 6 meses, por lo menos, que se inicien las obras. Luego a nivel nacional, esa famosa salida de la crisis en la que vamos a estar en el 2015, donde todo va a ser pues todo dichoso y buenaventuras todo, según el señor Rajoy, ¿no? De la que nadie se cree. Y en fin, son temas que ponemos encima de la mesa para el 2015, ¿no? Un segundo. Bueno, la verdad que yo también estoy de acuerdo que es un problemón tremendo lo que ha pasado la semana pasada en París, ¿no? Es decir, a todas las conciencias nos ha tocado. El llamamiento de yo soy también Charlie es un llamamiento significativo en defensa de lo que es la libertad, es decir, la libertad de expresión de un humorista hay que respetarla. Es decir, y yo estoy convencido, pero totalmente convencido, que no se pueden recortar libertades para combatir el fanatismo. Estoy totalmente convencido que ahí hay un error tremendo. Y está pasando no solo porque yo me miraba viendo al presidente del gobierno español y diciendo, ¿y qué hace ese tío ahí? Se acaba de meter a Faco Díaz en el juzgado por hacer una parodia del PP y un tío enmascarado como si fuera de ETA haciendo la disolución del PP porque ya no tenía... Oye, estás actuando igual que ellos, no sanguinariamente, ¿no? Pero estás yendo a recortarle la libertad de expresión a ese humorista y que hay que entenderlo como humorista, ¿no? Si a mí esas cuestiones, pues la verdad es que me dan pena. La manifestación de París también da pena. Y da pena, primero porque los Estados Unidos mandan una representación ridícula. Después de las críticas que ha hecho la propia Comunidad Europea, no ha mandado una delegación de alto nombre, de alto envergadura. Ha mandado una secundaria, la que manda ella. Segundo, porque se ha admitido representantes de dictaduras políticas que estaban allí, en donde se estaba defendiendo la libertad. Sí, había una serie de contradicciones que estamos hablando de presidentes de gobierno y de representantes de gobierno que tienen a periodistas en la cárcel. Y esto ¿cómo puede ser así? ¿Cómo se puede actuar de esa manera? Bueno, pues yo espero. El Parlamento Europeo hoy dio un paso atrás porque querían obligar a forzar a que se tomara hoy en consideración lo que planteaba Arcadio, es decir, la ley que permitiera el facilitar las compañías aéreas un banco de datos con los ciudadanos europeos o los ciudadanos que circulan por Europa en vuelos europeos. Eso se ha parado a tiempo porque lo han entendido que en caliente
no se pueden hacer ese tipo de cosas, que hay que irla viendo, ¿no? Y que yo sigo diciendo, con recortes de libertad no se va a resolver el problema del... Y luego estoy de acuerdo que hay que discutir sobre el problema de la crisis, y tendremos tiempo a discutirlo, el problema de Grecia que nos viene ahí, el problema de España, y lo que acaba de decir un economista que es muy famoso en toda Europa, es de los de mayor prestigio, Piretti, que le acaba de recordar a Francia y a Alemania, a ambos gobiernos, diciéndolo que se dejen de cinismo, que al salir de la última guerra mundial, la deuda de Francia y de Alemania era 200 veces el PIB, y que se le condonó la deuda, y que eso hay que, porque ahora los países del sur no van a tener ellos memoria para también analizar esa y ir a la quita, cuando se fue ahí a la quita. No son las mismas circunstancias, ¿no? Y que vas a someter al pueblo de Grecia, al pueblo de Irlanda, de España, lo que deben no lo va a poder pagar, igual que España tampoco, ¿eh? Hay que ir a la quita. Y eso es, pero eso te lo dicen, este es un grupo de economistas. Esto es un economista socialista. No es del PSOE. No es del PSOE, he dicho socialista, no del PSOE. Socialista, he dicho. Pero es que se puede confundir. No, ¿por qué? Es de pensamiento marxista. Había aquí que confundir a Rodríguez Zapatero, que cuando le prestó dinero a Grecia, le prestó dinero a Grecia, y no poco dinero, con sus intereses correspondientes, los intereses de esa deuda de Zapatero, cuando aportó dinero a Grecia, equivale solo los intereses a 800 millones de euros que tendría que pagar Grecia, y lo dio como que era una gran inversión invertir en Grecia en aquel momento. Luego puedo entender su posición, pero no la suya, porque eso fue... Sí, pero Piretti no es del Partido Socialista francés. No he dicho que sea Partido Socialista francés. He dicho que es socialista. Pensamiento marxista. Pero sí que es verdad que España ni Grecia son capaces, con la deuda que tienen en estos momentos, de pagarla. Claro. Hagan lo que hagan, es decir, vamos a pensar y repensar y renegociar de la manera de pagar, porque tú puedes asfixiar a un gobierno lo que no pague que Grecia, nunca va a poder pagar lo que no pague Grecia, al Estado, lo que no pague Grecia, lo vamos a pagar usted y yo. Sí, no, pero de todas maneras... Si Grecia no paga la deuda con España, lo pagamos usted y todos nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo van a tener que pagar los que tienen. Claro. Los que se lo han llevado, los que se lo han llevado peladito. Claro. De todas maneras, ¿Y por qué no piensan en Grecia? Pero nosotros estamos... También no, hay que pagarlo. Grecia irán a eso. A ver, yo con cuántos bancos tengo deuda tengo que decir, coño, me tienen que hacer una quita. Oiga, a ver, si me está viendo alguno, ¿qué coño voy a pagarle? Quita, ¿por qué? Porque es imposible que lo pague. Le digo yo a usted que los bancos en España han hecho quita. En fin, y usted lo sabe. Quita no. Quita, grande. No, quita no, han condonado deuda. Sí, y una quita enorme. Sí, exacto. Y eso se lo han hecho a los partidos políticos. Bien. Pero a usted si debe, le quitan hasta los calzoncillos. Sí. Si no, iba a comentar una situación de esta mañana con Hacienda que es surrealista, pero en fin, ¿para qué le voy a contar pena ahora? No, la verdad es que es una provocación y bastante tentador hablar nuevamente sobre el tema de la crisis y las salidas que no están nada claras de la crisis y lo injusto que son las medidas que muchas veces presenciamos, ¿no? Y las distintas varas de medir que se aplican en situaciones de crisis, según se hable de sectores o se hable de la gente más débil o de los más poderosos. Es complejo, pero llevamos años hablando de esto. Y la verdad es que todavía no hay encima de la mesa una fórmula que contente a todo el mundo, pero es algo con lo que vamos a tener que seguir discutiendo y viviendo. Va a ser difícil de encontrar una solución, ¿no? En el plano más cercano, pues hemos visto, por ejemplo, que en el Estado español las medidas de austeridad que se han aplicado, al final resulta que aquellos que han sido más austeros, pues se han visto sorprendidos por su buena fe, precisamente porque al final los que fueron menos austeros pues tienen más ayudas, ¿no? Es complicado. Por otra parte, me gustaría, en esta primera tertulia de 2015, como bien decía Isabel hace un rato, pues hablar de las elecciones locales que están ahí a la vuelta de la esquina, 4 meses y poco más de la convocatoria electoral.
Y son unas elecciones importantísimas por todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en España, con unas encuestas ahí que a unos inquietan más que a otros, pero que evidentemente es un resultado muy incierto. Pero al mismo tiempo tampoco quiero dejar de comentar, aunque sea, yo creo que vamos a seguir hablando de esto, ¿no?, de los sucesos de París, porque realmente hay mucho calado ahí. En las últimas crónicas que leí yo hoy, antes de venir para esta tertulia, en la prensa, pues me llamó la atención algo, y es que, por lo que decía ahora Segundo Martínez, ¿no?, en la manifestación de París, que fue una manifestación en cuanto a convocatoria y éxito de participantes enorme, por más de 1 millón de personas en la calle. Escasa, hay que decir la verdad. En París, sí, eso no es una manifestación. Decía las crónicas, a mí lo que me llamó la atención es que era una manifestación bastante pequeña, desordenada, pero con un cierto orden, a la francesa la llamaba, y que sobre todo, mira que estaban cantidad de representantes de todos los gobiernos de Europa encabezando la manifestación, pero los aplausos más fuertes y las consideraciones más importantes fueron dedicadas a las unidades de policía que estaban en las azoteas de los edificios por donde discurría la manifestación. Es decir, la gente se paraba precisamente a arengar y a aplaudir y a expresarle pues la admiración a los policías. Y esto no es menor, esto no es un tema menor, es un tema importante. A mí me parece que efectivamente el tema económico en Europa y el tema del orden, de la seguridad, va a ser un debate tremendo. Entre otras cosas, yo sigo con cierta frecuencia todo lo que ocurre en Europa, porque me considero europeo, y sigo un poco extrañado que aquí nadie hable de poner en marcha un proyecto de constitución política para Europa, que en su día se puso a referéndum en algunos países y se paró precisamente por el rechazo que obtuvo en algunos de ellos, entre otros Francia, por cierto, que fue el primero que lo rechazó. Y estamos en un Estado europeo un poco raro, porque no tenemos un marco jurídico suficientemente claro para todas las personas en Europa. Y las medidas estas que se quieren implementar ahora en caliente, que estoy de acuerdo con que hay que enfriarlo, hay que enfriar el tema, porque esto es un asunto puntual que independientemente que nos preocupa a todos, porque ya viene ocurriendo con cierta frecuencia en otros lugares. Sin embargo, Europa no tiene el armazón político todavía construido para tomar medidas realmente que nos hagan a todos los europeos sentirnos partícipes de eso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Soledad ahí. Buenas noches. Buenas noches para todos y feliz año nuevo. Igualmente. Soy Nicolás. Para decir al señor Arcadio, ¿cómo hoy no se hecho la foto con Bravo Laguna? 800.000 personas a trabajar cuando el PSOE hacía proyectos de 6 meses, 400 personas, y ahora hemos estado 3 años pasando hambre, y ahora Bravo Laguna lo quiere reinar todo de un sartenazo. Y yo digo más, las televisiones estatales, no sé por qué no saca Pedro Sánchez, tanto Pablo Iglesias y tanto Bové, si el PP está podrido por todos sitios. Y aquí no van a coger ni voto. Hoy se hizo la foto Cardona en el Parque Santa Catalina. Bravo Laguna con un montón de chavales que han estado necesitados de padres de familia, que no han hecho nada, y hemos ido a la Cruz Roja, a la iglesia. Y yo le digo, yo a Podemos, por mucho que diga Segundo Martínez, yo no le doy ni un voto. No lo ven ni los calcetines sudados. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Esto, un par de párrafos del artículo que salió publicado en La Provincia el día 9, firmado por Pilar Rahola. Dice: estamos conmocionados. 3 individuos con agua en el alma y mierda en el cerebro entraron en la redacción de unos humoristas y dispararon al corazón de la libertad. Y lo hicieron allí donde la Ilustración puso luz a la razón y envió a los dioses a casa.
Y entre todos aparece el titular: hemos vivido el 11S de la prensa. Y sin embargo, ¿de qué nos sorprendemos? Y sobre todo, ¿por qué nos duele más este atentado sangrante que todos sus precedentes? Hace pocas semanas, los mismos mortíferos entraron en el patio de una escuela, dispararon a los niños y asesinaron a la infancia. 132 niños asesinados. ¿Quién escoge una escuela como campo de tiro? ¿Quién, sino el mal puro, considera que un niño es el objetivo? Y antes de ello, envenenamiento de niñas, lapidaciones, niñas secuestradas y convertidas en esclavas sexuales, matanzas colectivas, cristianos masacrados, kurdos quemados, decapitaciones. ¿Cuánto hace que la locura totalitaria nos dice que es una ideología de muerte que no respeta a nada ni a nadie y que considera a todos los humanos de cualquier edad y religión como objetivos terroristas? Hay que decirlo claro, nos han declarado la guerra. ¿A quién? ¿A Europa? ¿A Occidente? No. Han declarado la guerra a la libertad. Sigue mucho más para no alargarnos, dice: y al igual que hicimos con Hitler y con Stalin, si miramos para otro lado, tendremos mucha más muerte. Esta ideología no es captable ni banalizable. O la vencemos o vence el mal. Y aquí habría que recordar lo que decía el Martin Luther King y Winston Churchill. Martin Luther King decía: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos. Y Winston Churchill hizo una de las frases geniales de Winston Churchill cuando se estaba negociando, cuando Alemania empezó a comerse Europa antes de firmar la Segunda Guerra Mundial. Habéis elegido entre el deshonor y la guerra para evitar la guerra, y al final tendréis el deshonor y tenéis la guerra. A su propio gobierno, que fue el a que su propio gobierno, el Parlamento Unidad, exactamente. Hola, buenas noches. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Se me acaba el saldo y se me corta esto. Perdón. Rápidamente, y permítame un pequeñín, un taco chico. Visto lo que pasó, y ustedes lo vieron quizá el domingo en el estadio de Gran Canaria, no en el de Siete Palmas, como dicen los que comentan los chichas, el bofetón que le dio aquel al otro, ¿no? Sí. Si el Club Deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas no cesa a ese jugador y lo manda para su casa, imbécil el que vaya al estadio de Gran Canaria. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La gente está muy cabreada después de aquello que tuvimos la victoria en las manos, que la gente se tiró al campo y fue un brote casi de violencia porque se vio pegándole incluso a los jugadores. Viene ahora los jugadores y se ponen a darse torta entre ellos. La verdad que, y encima en el Canal Plus, para que todo el mundo nos vea otra vez, que dirán que aquí somos medio salvajes, que vamos. Yo creo que bueno, yo comparto las palabras de Raúl, ¿no? Yo creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Si bien es verdad que Europa tampoco tiene coordinada una seguridad para todos los miembros europeos, de lo que antes estaba hablando, si no creo que te entendiera mal, Arcadio, ¿no? Nadie quiere renunciar a la autonomía de su seguridad propia y de sus fronteras, ¿no? Y en eso estamos. La Comunidad Europea tampoco no ha sido capaz de coordinar. En la parte económica sí, fíjate que dictamina en unos gobiernos y en otro lo que le da la gana, y sin embargo en este tema estamos indefensos, nuestras fronteras están indefensas a la hora de podernos incluso transmitir entre nosotros información para saber quiénes entran a nuestro país. Y en Canarias lo tenemos clarísimo, aquí ha habido pedrastas, sin llegar a lo mejor a esto, pero ha habido pedrastas que han entrado por ese aeropuerto, que han estado buscados por Interpol y han entrado en casa nuestra y no nos hemos enterado, y resulta que puede tener algo que ver con Jeremy, que era uno de los casos que teníamos ahí pendiente y que tenemos todavía pendiente. Es decir, que ni tan siquiera entre las comunidades europeas se transmite la información para estar coordinados en materia de seguridad, y eso es vital. Yo creo que en pleno siglo XXI, con una amenaza como la que está ahora, y además que lleva tiempo, y además entre nosotros, pues es vital el intercambio de información, y eso no se ha hecho. Europa no ha sido capaz de hacer eso.
Bueno, tomemos ejemplo, yo creo que en eso estarán ahora, digo yo, la Merkel, y no en vaciarle los bolsillos a los diferentes países que a ella no les interesa, ¿no? Y hombre, decía Nicolás que hoy se ha presentado el proyecto de empleo en el Cabildo. El primer proyecto de empleo en el Cabildo con el Servicio Canario de Empleo de toda esta legislatura. Y más que nada pensando ya en la campaña electoral, por aquello de que a 5 meses contratar a 500 jóvenes, pues queda muy bien cara a la campaña electoral. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Los discursos se van a difuminar bastante, se van a maquillar bastante, porque ya entra en el terreno de las elecciones. Entonces aquí se maximiza muchísimo algunas cosas y otras se empequeñecen tanto que ni pasan desapercibidas. Y yo creo que el Cabildo, si un día pues, tenemos un monográfico para hablar de estos 3 años que han acontecido en el Cabildo, pues hombre, tenemos esa oportunidad para saber qué proyectos de isla tenemos, por qué se dice el Cabildo que lidera esta isla cuando no la lidera, por qué está apoyado por 2 tránsfugas, de eso que estamos hablando siempre, de la transparencia, del buen gobierno, cuando los gobiernos, pues hombre, lo que no se puede sustentar es en 2 tránsfugas que vayan con un partido y que a mitad de partido se cambian al otro. En el cine futbolístico, pues sería aquellos que están en el Barcelona, a mitad de partido se va al Real Madrid, ¿no? Digo yo. Por aquello de que hoy Ronaldo, pues, vota Balón de Oro, ¿no? Como debe ser. No sé. Bueno, yo, dándole vuelta a... Francia tiene una gran experiencia. Esto no es la primera vez que pasa en Francia, ¿no? El intento, por ejemplo, de matar a Charles de Gaulle en la parada militar aquella... Chacal. Bueno, esa película, Chacal, era un intento también de lo que fueron... aunque se decía que era boliviano, que era no sé qué, ahí parece que quien estaba metida era la OA detrás, soldados de la OA. Sí, pero las OAS eran franceses. Eran franceses. Que se vieron perjudicados por la independencia de Argelia. Sí, pero lo que quiero decir es que esa no es una situación nueva en Francia, no es. Francia sabe de esas cuestiones, ¿no? El problema es que Occidente tiene muchas responsabilidades ahí. Algún día, yo espero analizarlo con calma. Ahora en caliente no me gustaría tocarlo porque es en caliente, pero hace falta saber quién ha creado el Estado Islámico, porque aquí estamos yendo todos... ¿Quién vende armamento a quién? Y todas esas cosas, claro. Habrá que verlo en algún momento, cuando esto haya pasado, se haya serenado. Vamos a hablar con tranquilidad sobre ese tipo de cuestiones y las irresponsabilidades que han cometido los gobiernos y otros, uno y otro, en ese tema, ¿no? Yo creo que lo de las viviendas sociales lo vamos a dejar para que lo vea María, porque si no rompemos el debate. Y en cuanto a lo de las elecciones, yo creo que ya para entrar en campaña electoral le queda muy poquito, ¿eh? 4 meses. Bueno. Ya todo el mundo está mirando. Las elecciones son el 24 de mayo. Descuéntame los carnavales. 90 días. Y los 15 días de la campaña. En 90 días tiene que tener ya nombrados los interventores. Los interventores no los interventores para estar en las mesas, sino los apoderados. El 14 de febrero tienen ya ustedes que tener ya yo no, porque yo no voy a ir a ningún. No sabemos si Soria viene para acá, no viene. Pero sí es cierto que todo da a entender que va a haber un mapa político en todo el país que no tiene nada que ver con el mapa político que hay ahora. Va a surgir a nivel de todo el país una fuerza que parece que de manera espectacular que se puede convertir en la primera, que es Podemos, pero también va a aparecer otra fuerza política que parece que va a entrarle como una bomba en el Partido Popular, que la gente no le está prestando atención, y es Ciudadanos. En la última encuesta, yo no sé si está como está, las últimas encuestas le dan hasta el 10% ya, y a la PP empiezan a rajarlo hacia abajo, ¿no? Y es verdad que el partido excepto el País, que da la impresión que lo maquilla un poco, las demás a Pedro Sánchez no hay por dónde cogerlo. El PSOE no tira para arriba, porque si no tirarían nosotros. Y Izquierda Unida pierde fuerza, es la lógica, y UPyD también pierde fuerza, porque Ciudadanos da un discurso... Vamos, el discurso tuyo es que van a tener mayoría absoluta. Más abierto. No, Podemos puede. Podemos puede. Tengo que coger una llamada. Antes de coger la llamada, señor Belda, don Arcadio, doña Isabel, don Segundo, yo les invito
a almuerzo y a cena, si Podemos entra en el Parlamento Canario. No entra. Se va a pegar un estacazo en Canarias de mucho cuidado. Yo acepto la apuesta, ¿eh? Pues ya está. Esto está dicho. En cuanto le pongan la jetita a los amigos de Podemos, que no son Pablo Iglesias, veremos que son, no quiero emplear una palabra despectiva, pero retales de otro partido metidos en Podemos. Y veremos a ver quién lo vota. Lo veremos. Perdonen un segundo, respecto del tema islámico. Un amigo que no es amigo mío, pero debe ser amigo suyo. En Rusia, vivir como ruso. Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos, espere, sí. Si ellos prefieren la ley sharia y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado. Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no le garantizamos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándonos a sus deseos, cosa que ha hecho Europa. No importa lo alto que exclamen discriminación, no toleraremos falta de respeto hasta hacia nuestra cultura rusa. Los musulmanes están venciendo en esos países, se refiere a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Las tradiciones y costumbres rusas no son compatibles con la falta de cultura y formas primitivas de la ley sharia y los musulmanes. Eso lo dice Putin. Y yo estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. La vuelta que da la vida. Usted defendiendo a Putin. No, defendiendo a Putin, defendiendo la razón. Es que, vamos a ver, en España, por no irnos a otro sitio, si un imán sale en una mezquita y dice la barbaridad que corresponde a la Shura, cuarto versículo 38, que dice que yo a usted, si es mi mujer, le puedo golpear para que haga lo que yo digo, ese tipo, con un lacito rosa y para donde sea. ¿Qué es eso de que permitamos eso aquí? Y esos polvos traen estos lodos. Eso no se permite porque tenemos leyes que regulan eso. ¿Cómo que no se permiten? Hombre, si el señor pega a otra persona de la mezquita de Málaga dijo esto, y además, ¿cómo había que pegarle a la mujer? ¿Cómo había que pegarle a la mujer para que no se notaran las marcas y está en la calle? Pero eso lo han dicho. Coño, lo han dicho obispos también. Bueno. Bueno, los obispos también han dicho lo de los niños y no lo hemos metido en la cárcel por esta misma lógica. ¿Cómo que no? Vamos, ese es el problema que tiene Europa es la mentalidad de ustedes dos. Es decir, uno dice la sharia es una barbaridad y los obispos cañan. No compare una cosa con la otra, hombre. No lo compare. No puede comparar. Vamos a ver. ¿Cuándo fue eso? Bueno, pero eso ¿cuándo fue? Vamos a ver. ¿Cuándo fue, Isabel? Ya que usted está tan instruida, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Explíqueme, porque la Inquisición ya hace varios siglos que no está en España. Bueno. Y acabamos con aquello, para ahora venir a permitir a que otros tíos nos impongan lo que imponen la sharia. Aquí no están imponiendo. ¿Cómo que no imponen? Lo prohíben las leyes españolas. Perdona, el atentado ese es la imposición. Porque mientras los de Charlie, o sin ir más lejos, el señor Wyoming, que mete un crucifijo en un microondas para ver qué pasa, a ver si tiene cojones de meter a una foto de Mahoma en un microondas. No lo tiene, porque es un imbécil, es un cretino. Igual que Willy Toledo es amigo suyo. Bueno, ese Willy Toledo se pasó 3 pueblos y medio. Bueno, pues dicho esto, vuelvo a la serenidad tranquila de la presentación. Buenas noches. Hablaré sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo tenemos, Vicente? Buenas noches. Llegué don Juan Carlos y Contertulio, buenas noches. Si ustedes recuerdan, el 11 de septiembre, el atentado de Estados Unidos. ¿Puede hablar un poquitín más alto? Sí, que el 11 de septiembre creo que fueron 2 aeronaves, las Torres Gemelas, otra en el Pentágono y la de Pensilvania que fue abatida. Entonces hace unos años tenía un sueño que si en esos momentos hubiesen elegido 4 ciudades, es decir, una por avión, de esos salvajes, y le hubiesen lanzado una bomba atómica y borrarla del mapa, yo creo que se hubiese evitado el atentado de Madrid y el del Reino Unido, y estaríamos, en fin, hablando de otra cosa. Buenas noches, señor. Venga, buenas noches. Nosotros admitimos las llamadas, evidentemente todas, pero, en fin, eso es un tremendo exceso. Dicho aquí entre usted y yo, que no nos ve nadie ni nos oye nadie. Don Alcalde. Sí. Es un tema delicado, vamos a ver. Esto es un asunto que yo creo,
insisto en que hay que verlo con la menor pasión posible, porque precisamente lo que hay es mucho fanatismo y también hay una tendencia a mezclar historias de siglos atrás con historias de ahora, lo cual no es correcto ni es justo, porque entonces seguramente que nos equivocaremos. Yo prefiero, desde luego, no contribuir a una, digamos, a exacerbar más los ánimos de las personas. Yo comprendo que haya, como hay en estos momentos concretos, miedo, temor, e incluso a veces ya se ven pues hasta burros volando, ¿no? Se ven intenciones y se ven un montón de cosas. Tengo mi opinión también con respecto a por qué suceden estas cosas, porque antes lo dijo Belda, yo creo que las cosas tienen que, en general, las libertades incluso tienen que tener unos límites, porque yo desde niño recuerdo que la libertad de mi puño acababa donde empezaba pues el rostro de la persona que está a mi lado. Es decir, yo no puedo, si estoy aquí en esta mesa ahora, tirar con toda la libertad del mundo de mis brazos y agredir a las personas que tengo a mi derecha o a mi izquierda, porque no está en mi libertad eso. Es complicado. Y yo creo que efectivamente esa revista se pasó también, se viene pasando hace algún tiempo, no solo con la caricatura a los islamistas o a los árabes, sino también con otras caricaturas, pues a las imágenes o ritos cristianos también. Lo que pasa es que en esta religión cristiana hay como más pragmatismo, son más laxos, ¿no?, en general a las críticas. Pero es un tema que lo encuentro muy complicado y muy vidrioso. Casi que prefiero hablar, porque yo creo que vamos a tener oportunidades en las próximas tertulias, pero evidentemente a mí me interesa mucho más ir un poco valorando las situaciones de cara a las elecciones locales. Locales en toda España y las locales en Canarias, de manera particular. Juan Carlos ahora nos acaba de lanzar un desafío, seguramente que, conociendo como conoce la ley electoral canaria, pues probablemente esa fuerza emergente pues vaya a tener dificultades pues, para tener votos suficientes y porcentaje suficiente en todo el archipiélago para conseguir representación en el Parlamento de Canarias. Para mí, y ya voy concluyendo, las encuestas que han venido saliendo en todo el último semestre del año 14 tienen un valor relativo. ¿Por qué? Porque las propias empresas que hacen encuestas con tanta anticipación a las elecciones, un año antes, 6 meses antes de unas elecciones, pues se ven con toda la libertad del mundo pues para, digamos que, hacer malabarismo con las propias respuestas de los ciudadanos. Las encuestas se van afinando en la medida en que nos vamos acercando a la cita electoral. Las propias empresas cuidan más su prestigio como empresa encuestadora cuando está cerca de las elecciones, porque la memoria del ciudadano y el prestigio de la empresa está en juego, ¿no? Cuando se hablaba de hace 3 meses, 4 meses de un ascenso vertiginoso de una fuerza política en concreto, bueno, tiene el valor que tiene. Toda junta tiene, ya lo han dicho otros expertos, la importancia es la tendencia, ¿no? Hay una tendencia, evidentemente, yo creo que van a estar presentes en el nuevo mapa político español, sin duda ninguna. Creo que no con la fuerza que se le dio hace unos cuantos meses. Probablemente las cosas se irán, digamos, atemperando poco a poco, pero no cabe ninguna duda que en mayo vamos a tener un nuevo mapa político. Yo no tengo ninguna duda. Dudas existen incluso si serán capaces de articular candidaturas, tanto los ciudadanos como estas fuerzas más emergentes, en todos los municipios, en todas las islas, porque esto es importante. Es decir, si tú no tienes la capacidad para presentarte en todos los lugares, difícilmente tendrás entonces un resultado que te permita estar presente en la instancia principal, que es el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, a mí me parece que estas elecciones tienen muchísimo interés, pero no preveo tampoco unas sorpresas mayúsculas. Si hubiese sido la inversa, primero las generales y después... Exactamente. Eso hubiese sido... Estoy de acuerdo.
Sí, claro. No, y indudablemente Podemos capitalizará el voto del cabreo, y el voto del cabreo es racional. Que ya pasó algo similar sin llegar a esto, posiblemente lo con Ruiz Mateo en su día. Sí. Entonces ya es un déjà vu, ya hemos visto esto. Pero yo volviendo al tema anterior, porque es que yo lo considero mucho más grave que cualquier cosa de estas, porque está en estos momentos en juego la civilización occidental. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor. No es la libertad de expresión la que está en juego. Esa es una de ellas. Y es la que menos me preocupa. Me preocupa mucho más las libertades cívicas y la democracia, que esa es la que está auténticamente en juego en este tema. Claro que aquí se produce una dicotomía siempre entre incrementar la seguridad y la cierta restricción a ciertas libertades, ciertas parcelas de libertad. Indudablemente yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad. A mí no me importa que me pongan en una base de datos cuando yo voy a Inglaterra. A mí no me importa si eso incrementa la seguridad. A mí no me importa que en un aeropuerto me chequeen si eso me incrementa la seguridad. Yo no veo mermado mi libertad. Yo al revés, me veo afianzado en mi libertad. Porque lo contrario, porque el miedo atenaza. El miedo es la forma de acabar con la libertad. Y la prueba evidente lo tenemos en los periódicos. Están aterrorizados los periódicos. No se atreven a hablar porque saben que detrás puede haber una fatua. Es decir, unos lobos solitarios de estos que de repente ataquen. No es un problema suelto, es un problema que viene ya de muy anterior. Por otro lado, los ciudadanos cada vez más tenemos la sensación, y algunos lo hemos soportado en nuestras propias carnes, que los sistemas judiciales y políticos protegen al delincuente frente a la víctima. A la víctima la machacan. Basta ver un juicio. ¿Cómo tratan a un testigo? A un testigo lo tratan, aparece un tío que lo pone, que lo empieza a descalificar de cualquier cosa. Fíjense en las películas americanas, por ejemplo, ¿dónde ponen a los testigos? Lo ponen al lado del juez. Aquí te lo ponen enfrente a los dos expertos en defender a quien les paga. A ver cómo lo machacan. Y siempre es en contra de la víctima. La víctima se encuentra doblemente victimizada. Por tanto, esto es un tema que habría que hablar mucho en el asunto. Yo desde luego no creo que la miseria social y económica de los pueblos que viven en las zonas del Oriente Medio sea responsabilidad de Occidente. En el país de los petrodólares, en el país donde más riqueza teóricamente hay, que vivan en la mayor miseria. Eso hay que pensárselo, que los mal llamados palestinos son el pueblo que más dinero ha recibido de ayuda. No hay otro precedente, no hay estas cantidades. Sigan viviendo en campos de refugiados. Eso no es responsabilidad de Occidente. Hay que empezar a plantear las cosas de dentro, como decía, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, pero es el encabezamiento de la película Apocalipto. Ninguna civilización se destruye desde fuera si previamente no está podrida desde dentro. Ese texto que usted leyó, yo lo suscribo de la A a la Z. Lo que pasa es que eso viene ya años atribuido a todos. Empezó el presidente de Australia, después el de Noruega, hace 2 días lo recibí de Holanda, que ahora el 1 de enero ya quiere introducir esas restricciones, etcétera, etcétera. Eso se va cambiando de personaje, pero el fondo de la cuestión permanece, porque no se ha solucionado el problema terminal. Yo he hecho en toda esta historia, mire, ¿qué quiere que le diga? Yo he hecho en falta manifestaciones del Islam moderado, de los musulmanes. Igual que se manifestaron la otra vez cuando las caricaturas que llenaron el mundo, y mire lo que pasó, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Pues no me basta que el imán de no sé qué o el presidente de la asociación musulmana me salga a un balcón y diga que todos son muy, muy buenos, como las mises. A mí es que me parecen las mises. Yo quiero acabar con el hambre en el mundo, la paz en el mundo, y solo le falta decir que le gusta montar a caballo, porque es lo que dicen las mises. Hombre, obras son amores y no buenas razones. No me basta, ¿no? Y desde luego estoy convencido de que estamos perdiendo la guerra ideológica. Estamos perdiendo la guerra ideológica, y detrás de la guerra ideológica viene la otra. Tenemos que ver, por ejemplo, lo que usted antes citaba, el caso de, de Willy Toledo, ya mejor ni para qué citarlo, ¿no? Pero porque lo que quiere es eso, que hablar de miserias, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada cual es miserable tanto como puede, porque esa es de las frases más miserables que he podido oír en años, En años.
Luego, termino. Claro, aquí hay es indudable que la civilización nuestra, Europa, tiene raíces cristianas. No digo católicas, digo cristianas. Y es indudable, eso es un hecho de 21 siglos. No es un hecho que se acaba de inventar. Otra cosa, que es distinto, el Islam tiene menos, tiene unos cuantos siglos menos, 6 siglos menos. Pero es que el problema es que mientras el cristianismo siempre dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, independiente que en determinadas épocas se entremezclaran. Claro que hubo épocas negras, tanto para uno para otro. Inglaterra, el Estado vendió la Iglesia. En otros sitios fue al revés. Claro que ha habido épocas negras, pero siempre fueron distintos. En el Islam no. Por eso, en Marruecos, por ejemplo, el rey es el príncipe de los creyentes. ¿Por se ha creado un Estado cristiano? No, es que es distinto. Es que el problema es que el Corán es un libro. Claro, hay dos cosas distintas, el Corán y la Sharia. Había que, esto sería para alargarnos y no merece la pena. Pero el Corán es muy difícil tocarlo porque es un libro, es copia de un libro que está en el cielo. Y si es copia de un libro que está en el cielo, a ver cómo lo modifica. Mientras que los evangelios siempre han sido relatos históricos, y muchos de ellos apócrifos y muchos de ellos incorporados como revelados, entre comillas, pero son una narración, es distinto a lo largo de más de un milenio. Bueno, yo creo que poner a Occidente frente a Oriente o una cultura occidental frente a una diferente siempre, pues bueno, raya a veces un discurso casi xenófobo, ¿no? La superioridad de una civilización frente a la otra y todas esas cosas de las que se oye hablar, ¿no? Yo creo que el terror habrá funcionado en la medida que ese terror nos haga cambiar y nos haga renunciar a nuestros derechos. Es decir, en la medida que eso pase, es decir, yo estoy dispuesta a renunciar a mis derechos para sentirme segura. Pues yo creo que no, porque en nombre de eso, pues nos pueden quitar hasta el alma, vamos, nos pueden quitar hasta el alma. De hecho, Estados Unidos, en nombre de la seguridad, pues se blinda de una manera y hay unos controles, por ejemplo, que rayan incluso a veces, y después para cogerlo jurídicamente, rayan pues el abuso a las personas que entran por su frontera. Eso no quiere decir que a lo mejor tengamos que regular las nuestras. Yo creo que la información es vital en Europa y que no hay agente, yo no lo he oído a Podemos en este caso hablar de que Europa necesita una coordinación de seguridad. Eso no quiere decir que haya que incrementar la seguridad, sino que hay que coordinar la fuente de información que es la seguridad, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Podemos tampoco tiene definido, entrando ya en el mensaje cara a las elecciones, no tiene definido si es de izquierda o si es de derecha, porque a veces lo ponemos en izquierda cuando a veces tiene un discurso bastante de derecha. En Málaga no quiere pactar con el Partido Socialista y dice que ellos son capaces incluso de apoyar el Partido Popular, antes que sí, pero el Partido Popular, entonces cualquier bueno, sí, no Podemos me pongo yo a reír más todavía, pero de todas maneras. ¿El Partido Socialista de izquierda? Por favor, déjame y hablamos después, ¿no? Sí. Yo creo que el panorama cara a las elecciones, el 68% de los encuestados dice que bien, el líder mejor valorado podría ser que no es Pablo Iglesias, pero que confían en que gobierne y que gobierne bien. El 68% de los encuestados dicen que no confían que gobierne bien. Por lo tanto, en estos momentos es algo de castigo que a nivel nacional se puede dar. A nivel municipal yo lo dudo, porque se votan a las personas y las personas que se proponen y van en una lista es a las que se proponen. Y ya ahí nos conocemos. Y aquí también Podemos ha sido cobarde a la hora de no presentarse en muchísimos municipios, porque sabe que le han venido muchísimos a Podemos, que son sobras de otros, que incluso son mala gente y vividores de otros, que han querido aterrizar en Podemos porque lo ven como una opción que podría ser de gobierno. Pero nos conocemos la cara a nivel municipal. Si alguien en Podemos se presenta en mi pueblo, yo sé quién es y sé de dónde viene y hacia dónde va y cuál es su trayectoria. Igual me va a parecer a mí que en Gran Canaria sabemos quiénes están colocados donde están y quién se va a presentar en todo caso al Cabildo y dónde está y cuáles son sus raíces, nada más que por saberlo, porque aquí nos conocemos todos. Y vamos a ver si eso es así, porque el 68% de los encuestados dice que no confía
en que Podemos sea la fuerza que pueda gobernar este país. Y esos son muchos. Y no tiene nada que ver con las encuestas, otras encuestas. Bien. Iniciamos el último turno, segundo, contigo y terminamos con Isabel. Las encuestas son como son, ¿no? Claro. Eso es verdad. Hay la inmensa mayoría de las encuestas, por primera vez, las últimas 3 encuestas colocan a Podemos en primer lugar y las 3 colocan como menos la del País, como el dirigente más valorado a Pablo Iglesias y como el más aceptado generalmente para gobernar este país. Esa es la auténtica foto y la verdadera foto, la que está ahí, la de la cadena SER. ¿Y cuál fue el otro que lo sacó el viernes? ¿Pero qué quedamos? ¿Las encuestas son lo que son? No, digo, me estoy refiriendo a las 3 últimas encuestas. Cuando me conviene decir, no. Las 3 últimas que ha habido. No, yo no hablo de conveniencia, porque nunca he interpretado así las encuestas. Pero ¿cómo se conoce una fuerza que es de izquierda o de derecha? Por su programa. Si no, hay que ir más allá. Y a mí el programa del Partido Socialista, que ha llevado en todos los procesos electorales, es un programa de la derecha europea. Y no hay que avergonzarse, es así. Y ha gobernado con la derecha europea. Y ahora mismo le ha hecho esta tarde, probablemente tú aún no lo sabes, el responsable de organización, una oferta al gobierno para sentarse a negociar el recorte de las libertades para que sea provisional y temporal. Si están de acuerdo. Podemos ha dicho que no. Izquierda Unida, afortunadamente, también ha dicho que no. El modelo de Podemos es de Venezuela, que es más flexible. Eso está bien que lo diga Juan Carlos. Sí, pero no digas tú ya te pasa. No, que tú digas que el PSOE no es de izquierda, hombre, pues vamos. Por Dios. ¿A quién yo se te pasa digo aquí? por tus actos. Por los actos tuyos no. Por los actos de tu partido. Por los actos de tu partido. Cuando ha gobernado en si ustedes no han gobernado, ¿de qué actos podemos valorarlo? Nosotros no, yo no he gobernado nunca. Incluso cuando fui a gobernar, me di de baja del ayuntamiento, porque iban a gobernar el Partido Socialista con Izquierda Unida y un tranza. Y yo les dije que no. Bien. Bueno. ¿Puedo seguir o me paro? Sí, no. Podemos seguir un minuto más si quieres y después lo dejamos. Entonces, hombre, hay sentimientos, las encuestas son como son, ¿no? Pero las encuestas hoy y en los mentideros políticos, que a veces son más importantes que las encuestas, todos están diciendo que va a haber un revolcón en Canarias. ¿Cuál es el problema? Podemos, para que se sepa, no se va a presentar en ningún ayuntamiento. No se va a presentar en ningún ayuntamiento. Va a ir en organizaciones ciudadanas o colectivos que se vayan formando, como gané en Madrid o gané en Cataluña, pero no va a ir con la marca de Podemos. Segundo, a los parlamentos autónomos va a ir a todas, en todos los lugares. Mira, yo no sé, pero hay una fiebre. En estos momentos Podemos tiene un problema, que le está entrando un montón de gente que yo tampoco estoy de acuerdo con que esa gente esté en Podemos, y ellos se equivocan si piensan que le hacen un favor a Podemos. Pero Podemos tiene una solución, que es que hay que ser elegidos en procesos democráticos y por votación de todos y todas. Así que toda la gente va a tener la posibilidad de corregir esas cosas, y se corregirán. A ver, mira, yo me quiero fijar más en otros detalles, porque es que la verdad estamos hablando demasiado de cuestiones teóricas. El fenómeno de Podemos ya lo veremos. Yo sí creo que es un partido de izquierda, algunos afirman que incluso de izquierda y totalitario. Lo he leído recientemente en algunas crónicas y no ha sido desmentido. Lo de izquierda, ellos mismos vienen de ahí, es decir, vamos a ver, los principales dirigentes de Podemos vienen de Izquierda Unida. Es que es así de claro, o sea, y ellos en el lenguaje y en el discurso que exteriorizan, pues obviamente tienen un lenguaje de izquierda. Pero es que además de izquierda, yo creo que rondando la ultraizquierda, sino incluso de lleno en la ultraizquierda. Pero ese es su problema, no el mío. Y ese veremos el respaldo electoral que conseguirán con esas señas de identidad, y ahora veremos su programa cuando lo pongan al conocimiento de la ciudadanía. Por de pronto, aquel avance del programa económico pues ha tenido un suspenso. En general,
por parte de un montón de politólogos y de personas no precisamente partidarias. Yo me decía que quiero fijarme, aunque estamos en el último turno, pero hay una serie de detalles que se nos están escapando. Para mí en Canarias, el fenómeno político en Canarias está más en lo que está ocurriendo en estos días dentro de la propia coalición canaria, que es el partido que ha ido gobernando los 20 y tantos años este archipiélago, siendo a veces la segunda fuerza y otras veces la tercera o la primera empatada, y siempre en el gobierno, ostentando además la presidencia y la mayor parte de las consejerías. Hay un fenómeno crucial dentro de la coalición canaria que va precisamente a mover todo el tablero, porque hay un miembro del gobierno que se ha marchado de coalición canaria, Fernando Ríos, que el presidente del gobierno, contra la opinión de la propia ejecutiva del partido, los mantiene en el gobierno, que le han pedido que, bueno, ya que se marcha del partido, que tienes que cesarlo del gobierno. Y entonces el presidente del gobierno, que es el presidente del partido, provoca y además se enfrenta a su propio partido y dice, no, lo mantengo. Y sigue dando declaraciones hoy mismo en el sentido de que está en la creación de otra formación política, donde todo el mundo piensa que es la que va a aterrizar el propio Paulino Rivero, después de el intento pero, Arcadio, perdóname que te interrumpa. No tengo mucho tiempo. Pero solo para una cosa y sí. la clara. Porque yo tengo entendido que no es miembro del gobierno, sino es un cargo que elige el presidente del gobierno. Sí, y se sienta en el Consejo de Gobierno. Pero que lo propone el presidente del gobierno, no ningún partido. Pero está claro, como todos los cargos que tiene el gobierno y los consejeros. Me quedan 8 minutos para repartir entre los tres. Entonces, yo simplemente digo, sin menospreciar para nada el fenómeno de Podemos, que tiene sin duda ningún un valor importante en el debate que estamos manteniendo, hay otras cuestiones que están ocurriendo dentro del propio Partido Socialista que está en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, que es la base fundamental del gobierno de Canarias, que hace, digamos, pensar que probablemente esas dos formaciones políticas ni sumando van a alcanzar los 31 diputados que exige para tener una mayoría y revalidar un gobierno. Es decir, que va a haber un meneo importantísimo, al margen después de si está o no está dentro del Parlamento de Canarias esa nueva formación política, que ya seguiremos hablando seguramente más adelante. Muy rápidamente, la próxima semana traeré un libro para sobre todo enseñar sobre Isabel, se llama La República Islámica de España, de Pilar Rahola, en el cual pone muchos casos como estamos atenazados por el terror, entre otros la alcaldesa socialista de ¿cómo se llama?, de Sabadell, lo que ha hecho con una chica por amenazarle el imán. Pero eso lo traeré por escrito para no comentar, no perder más tiempo en esto. Me ha llamado la atención, cambiando de tercio totalmente, dos noticias en la prensa que me ha llamado la atención. Los vándalos de Greenpeace huyen de Perú para evitar ser procesados. Pues no se le ocurre otra cosa que pintar no sé qué del cambio climático en las líneas de NAC. No se le ocurre otra cosa. Solo eso me recuerda cuando los talibán bombardearon los budas de Bamillán. O sea, y claro, han huido, ya los han trincado y tal, sobre todo en la figura del colibrí. O sea, buena gente. O sea, eso es una tierra oxidada que si tú lo pones algo encima... Es que ya no es irrecuperable, o sea, ya es irrecuperable. Pero bueno, muy bien. Esos son la gente muy concienciada de Greenpeace. Luego otra noticia, como ahora va a estar posiblemente en los próximos días de moda, como noticia, la muerte de Fidel Castro, es un rumor. No sé si... No, pero es que hay un matiz, hay dos matices. Primero, han convocado una rueda de prensa internacional y segundo, el mausoleo lo han descubierto y lo han arreglado. Y además tiene más edad. Bueno, a mí que está más abajo. Bueno, a lo mejor, pero bueno, pero no era eso lo que yo hoy quería comentar. Es que hay mucha gente que no sabe que Fidel Castro tenía muy buena relación con Franco. Sí, claro. Pero buena relación personal, tanto que declaró 3 días de luto cuando murió Franco. Claro.
Intentó que no se enterara nadie, pero se enteraron. Los elogios de Franco ¿cómo se llama? Al caudillo, ¿cómo se le llamaba entonces? Fueron tremendos en el año 78, cuando la visita de Adolfo. No tengo mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues nada, termino. De que saca noticias a lo mejor de Fidel y a lo mejor no quisiéramos. Al final, no, pero el próximo día lo comentamos. Yo creo que lo que va a marcar la pauta de aquí a 5 meses, sin duda, eso, un gobierno que está gobernando en estos momentos, en el gobierno de Canarias, que ambos candidatos, ambas personas que están gobernando están cuestionadas por sus propios partidos, es decir, tanto Paulino como José Miguel Pérez están cuestionados con su propio partido, y gestionar eso desde otra gente que viene y que quiere optar a gobierno es difícil, y va a haber encontronazo, porque no en vano se han presentado opciones diferentes, y debe ser que esas diferencias son diferentes de verdad, ¿no? Yo creo que Coalición Canaria, en todo caso, tendrá una decisión, pero no es nuevo tampoco. Nueva Canaria, cuando se separó de Coalición Canaria, no pasó nada. Al final gobernó. Bueno, eran más gordos, sí, pero mira cómo no tuvo tampoco ni la opción para luego estar en el Parlamento de Canarias, por la famosa ley electoral que tenemos, que no da pie a que nadie sea llave, a excepción de Coalición Canaria, que está instalada en todas las islas. Entonces, eso es muy difícil, y eso es muy difícil, desde Podemos, por supuesto, es muy difícil, pero desde cualquier otra opción política que no vaya con Coalición Canaria, muy difícil también, porque la implantación en todas las islas no es equitativa, como la tiene Nueva Canaria. Por lo tanto, eso no nos debe preocupar. Yo creo que al final pues veremos, pero como la ley electoral no hemos sido capaces, ni los grandes partidos, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Gobierno de Canarias, de intentar cambiarla, pues la frustración que genera la ciudadanía el votar y votar por otras opciones, y que luego al final no haya pluralidad política dentro del arco parlamentario. Isabel, muchas gracias. Segundo, Arcadio Belda, el próximo día vemos eso si quiere. Yo no lo sabía, por ejemplo. A todos ustedes, gracias por estar aquí, volvemos mañana.